Revelación brutal. El testamento de mi esposo y el indigente que cambió todo en medianoche. Era una noche oscura y tormentosa cuando la vida de Mariana dio un giro inesperado. Todo comenzó con un golpe atronador en la puerta, seguido de un grito aterrador que resonó en su pecho como un eco infernal. En la penumbra del salón, ella se encontró mirando a un extraño, un indigente de ojos profundos como pozos sin fondo, que parecía saber más de lo que debía. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero su voz, parecía sacada de una pesadilla. Ese hombre tenía un papel arrugado en la mano, el testamento de su esposo Juan, un documento que hasta ese momento había sido un secreto guardado en el fondo de un cajón. Pero él lo sostenía con una reverencia casi sagrada, como si fuera el portal hacia un destino desconocido. Mariana sentía un nudo en la garganta, un frío que le recorría la espalda. Nunca imaginó que Juan, quien siempre había sido un misterio, pudiera tener un legado tan oscuro. En ese papel había una mención de una herencia que él había ocultado, una fortuna, sí, pero un precio que no estaba dispuesta a pagar. La mirada del indigente se endureció, sus palabras cayeron como piedras. Si quieres la verdad, debes arriesgarlo todo. Hay más en juego que simples pesos. La tensión aumentaba en el aire, como un alambre estirado a punto de romperse. Mariana sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué se escondía detrás de esa advertencia? ¿Qué secretos oscuros envolvían a su difunto marido? El reloj marcaba la medianoche. Los ecos de un pasado oculto resonaban entre las paredes, mientras la tormenta afuera se intensificaba, como si el universo mismo se preparara para desatar un caos. Ella se preguntó si estaba preparada para enfrentar lo que venía. ¿Podría aceptar el costo de desenterrar la verdad? ¿O su vida se convertiría en un caos peor al que conocía? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desinscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El indigente dio un paso hacia Mariana, sus ojos ardían con una verdad que ella estaba desesperada por descubrir. Esta historia no ha terminado, susurró, y en ese instante el aire se cortó como un cuchillo. Fuera el trueno retumbó, pero dentro de su pecho solo había silencio. La pregunta ardía en su mente: ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por conocer la verdad que había enterrado su esposo? ¿Y si esa verdad la llevaba a un abismo que no podría contener? Las sombras comenzaron a danzar alrededor de ella, dejando entrever un mundo donde nada era lo que parecía. La boca de Mariana se secó al escuchar las palabras del indigente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado en una burbuja de tensión electrizante. Ella observó cómo el viento aullaba fuera de su ventana, un lamento que parecía compartir su angustia. ¿Qué más podía haber estado ocultando Juan? ¿Acaso su amor se había sustentado sobre mentiras profundas e inquebrantables? No te mientas a ti misma, continuó el indigente, dando un pequeño paso adelante. Tu esposo no era la persona que creías. Te ha dejado un legado que podría destruirte si decides ignorarlo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las dudas de una noche oscura se estaban convirtiendo en una tormenta de inquietudes. ¿Debía abrir esa caja de Pandora? Con el corazón martillando en su pecho, se acercó un poco más al extraño, temiendo lo que descubriría, pero incluso más lo que perdería si no lo hacía. ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió, su voz apenas un murmullo en medio del estruendo del trueno. ¿Qué clase de secretos? Sangre y dinero han estado entrelazados en la vida de tu esposo. Ya no es solo sobre él, sino sobre lo que ha dejado atrás, sobre lo que todavía está por venir, respondió el indigente, su tono volviéndose más sombrío. El testamento no es el único documento importante, Mariana. Lo que sucedió antes puede volver a suceder, y personas que no descansan en paz pueden estar muy interesadas en tu fiesta de cumpleaños. Mariana sintió como el aire le faltaba. La amenaza implícita siembra un pánico helado en su interior. Desde que Juan murió había sentido su ausencia como un agujero negro, pero ahora, esa ausencia parece cargar con una presencia aterradora.
Se vio reflejada en los ojos del indigente, atrapada en un juego que no entendía del todo. ¿Puedes ayudarme?, preguntó casi sin aliento, sintiendo la frialdad de un destino que acechaba más allá de la puerta. ¿Qué tengo que hacer? Primero, debes saber que no hay vuelta atrás. Cada verdad desenterrada tiene un costo, y podría traerte más de una herencia. El pasado de Juan te ha seguido como una sombra, le advirtió. Las palabras flotaron en el aire, petrificando su resolución. Pero Mariana sabía que la duda podía ser tan mortal como la verdad. Con un suspiro profundo, ella tomó la decisión. Muéstrame el testamento. Quiero verlo, expresó con determinación. El indigente asintió, extendiendo el documento hacia ella. Aunque el papel parecía arrugado y envejecido, irradiaba poder. Al tocarlo, una oleada de frío la envolvió, como si tocara la carne de la misma oscuridad. Mientras leía las palabras escritas, las imágenes comenzaron a deslizarse en su mente. Menciones de propiedades, cuentas e incluso nombres que nunca había oído. Sin embargo, algo atrapó su atención, una cláusula extraña que mencionaba un lugar en la ciudad, un antiguo edificio que había sido parte de la vida de Juan. Una mención de un objeto específico que lo había encadenado a un sinfín de secretos inconfesables. ¿El por qué nunca me lo dijo?, murmuró, el corazón palpitando de miedo al conectarse las piezas del rompecabezas. El indigente inclinó la cabeza, sus ojos llenos de comprensión y una pizca de tristeza. Porque la respuesta podría costarte más de lo que imaginas. La verdad es un espejo que puede romperse y cortarte, y tal vez todavía tengas que decidir cuál será tu reflejo. Con una nueva punzada de ansiedad, Mariana supo que debía tomar acción. Pero antes de que pudiera formular un plan, escuchó un ruido fuera de la puerta, un roce inconfundible. ¿Quién o qué estaba esperando? La oscuridad del vestíbulo se abría frente a ella, y con la tormenta aullando en el fondo, una escalofriante pregunta surgió en su mente. Estaba lista para enfrentar no solo el testamento, sino también a aquellos que estaban dispuestos a todo para proteger sus secretos. La puerta crujió, y el corazón de Mariana se detuvo. ¿Quién estaba allí? ¿Y qué quería de ella? Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La puerta de madera se agitaba levemente y el sonido crecía como un eco ominoso. La luz del relámpago iluminó un instante la figura que se delineaba tras la puerta. Era difícil distinguir los rasgos, pero las sombras podían contar historias de angustia y desesperación. ¿Quién es?, gritó ella, tratando de que su voz sonara fuerte, a pesar del temblor que la invadía. Soy alguien que quiere ayudarte, dijo una voz masculina, profunda y segura. Pero no tienes que abrir la puerta. Todo se tratará más fácil así. Mariana se quedó paralizada. Esa voz le resultaba extrañamente familiar. Sin pensarlo, dio un paso hacia atrás, sintiendo como su mente intentaba procesar las revelaciones abrumadoras del indigente. Lo que había aprendido sobre Juan podría cambiarlo todo, y ahora esa sombra del pasado parecía estar al otro lado de su entrada. ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes de mi esposo? Cada pregunta salía de sus labios como si tuviera el peso de una decisión irreversible. El testamento, lo que hay en él y lo que dejó sin decir, es peligroso para ti, continuó la voz, advirtiendo a Mariana sobre lo que estaba por venir. Necesitas saber que no estás sola en esto. Hay otros que buscan lo que él ocultó, y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguirlo. Mariana sintió una mezcla de terror y curiosidad. ¿Quién podría querer hacerle daño a ella por algo relacionado con Juan? A medida que sus pensamientos giraban, buscaba respuestas entre las sombras. Dímelo ya. ¿Qué buscan? ¿Y por qué crees que puedo ayudar? Fue lo único que pudo articular. No se trata solo de ti. También hay vidas en juego, Mariana, personas que han pagado un precio alto por conocer la verdad. Ahora eres parte de eso, explicó la voz, llena de urgencia. El lugar que el testamento menciona, el viejo edificio, es más que solo un recuerdo. Es un refugio y una trampa. Allí se encuentran secretos que pueden cambiar todo. Un nuevo relámpago iluminó la habitación. Mariana lo vio claramente, los ojos del indigente, la expresión tensa de su rostro, como si cada palabra pronunciada estuviera a punto de desatar un huracán. Las dudas que la habían atormentado se intensificaron, haciéndose más vívidas. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no puedo solo olvidarlo?, preguntó, la desesperación llena de miedo y confusión.
Porque el pasado nunca se olvida, Mariana, respondió el extraño, su voz firme. Tu esposo tomó decisiones que lo persiguieron hasta el final, y ahora a ti te toca decidir si enfrentarás su legado o huirás de él. Pero recuerda, huir no es una opción. En ese instante el viento golpeó con fuerza la ventana, y Mariana sintió que la atmósfera se espesaba a su alrededor. Abandonar todo parecía más aterrador que la posibilidad de descubrir la verdad. El ruido de un golpe sordo resonó en la puerta como un llamado de atención. Con cada segunda que pasaba, la intriga se mezclaba con la alarma. Si no abres, no podrás conocer la verdad, insistió la voz, con un nudo en la garganta. Mariana tomó una decisión. Se acercó lentamente a la puerta, su mano temblorosa posándose sobre el picaporte. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral que podría separar su vida actual de una realidad oscura y desconocida. Voy a abrir, pero si esto es una trampa, no dudaré en. No pudo terminar su frase. La puerta se abrió con un crujido, revelando la figura que había estado aguardando, y con ella, un pasado que nunca imaginó que tendría que enfrentar. La mirada del extraño la atravesó, y su expresión le decía que lo que había dentro de ella estaba a punto de cambiar para siempre. Una nueva revelación se asomaba, quizás más aterradora que todo lo que había enfrentado. Mariana, dijo con voz tenue. Necesitamos hablar sobre lo que realmente sucedió la noche que Juan murió. Mariana tragó saliva, su mente un torbellino de confusión y temor. La tensión en el aire era densa, casi palpable. El desconocido, con su chaqueta desgastada y una mirada que reflejaba tantas historias no contadas, dio un paso hacia ella, y la puerta se cerró tras de él, como si la vida exterior hubiera quedado atrás. ¿Qué sabes de mi esposo?, preguntó otra vez, su voz temblorosa. Este hombre, desconectado de su vida habitual, parecía saber más de lo que ella podría soportar. Sé que Juan no murió como todos creen. La noche de su muerte él estaba en peligro y te implicaron a ti, dijo con seriedad dibujando cada palabra. Mariana sintió que la sangre se le helaba. No estaba lista para lo que eso podría significar. ¿Implicarme? ¿De qué estás hablando? Él estaba en un accidente. No es así. Su voz se quebró, rehusando aceptar la realidad que intentaba escupir a sus pies. No fue un accidente, Mariana. Él estaba involucrado en algo mucho más oscuro. Gente que no tiene límites. Necesitamos que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde, antes de que ellos vengan a buscarte. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Un pánico sordo hacía eco en su pecho. Su vida, que había intentado reconstruir, ahora se erguía sobre un abismo de mentiras y peligros. Los mismos que mataron a Juan. Aquellos que están ansiosos por lo que él dejó atrás. Huyeron, pero su rastro sigue vivo, y la clave para encontrar esa verdad está en el testamento. Mariana apretó los puños. La angustia creciendo dentro de ella era insoportable. Si Juan había estado enredado en algo así, ¿por qué nunca lo supo? Todos esos días llenos de risas y promesas se sentían ahora como una trampa, un laberinto en el que ella no supo entrar. ¿Qué había en el testamento?, preguntó, su voz apenas un susurro. Una serie de documentos que no solo nombran a los beneficiarios, sino que también revelan secretos ocultos que podrían llevarte a comprender todo lo que pasó. Pero no puedes quedarte aquí, necesitas ir a ese viejo edificio, a la biblioteca de esos recuerdos. La mención del viejo edificio hizo que el estómago de Mariana se encogiera. Era un lugar que había evitado durante años, un símbolo de lo que había perdido. Te están buscando. No tienes tiempo para pensar, el extraño presionó, su tono urgente, casi desesperado. Si tardas, ellos podrían encontrarte antes que yo. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y tú? ¿Por qué me ayudas? Porque yo también perdí. Perdí a un amigo y la oportunidad de detener esto antes. No quiero que tú seas la siguiente víctima. Sus ojos buscaban los de ella, llenos de una mezcla de compasión y terror. Afuera, la lluvia continuaba su feroz danza, y los rayos destellaban como advertencias. Mariana sabía que estaba en una encrucijada. Si voy a ese edificio, si decido enfrentar la verdad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscarás el archivo en la biblioteca, una carpeta que está protegida. Ahí encontrarás la prueba, pero el tiempo se agota. Ella mantuvo su mirada fija en el hombre, su vida estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera podía imaginar.
Pero el camino que se extendía delante de ella era aterrador, y un nudo de incertidumbre se formaba en su corazón. Debo hacerlo. Debo encontrar lo que me pertenece. No puedo más con las sombras. Vamos, entonces. No podemos quedarnos aquí. Ya están en camino. Mariana dio un paso hacia el futuro incierto. Su mundo se tambaleaba entre lo conocido y lo desconocido, entre la verdad y la mentira. Enfrentar su destino ahora no era solo una opción, era una necesidad desesperada. Pero mientras cruzaban el umbral de su hogar, un sonido golpeó en la ventana como un aviso. Algo o alguien estaba acechándola, y el miedo le dio un empujón en la espalda. Rápido, gritó el extraño, y Mariana sintió que el aliento se le cortaba. ¿Qué tan lejos estaba su verdad, y a qué precio tendría que enfrentarse ahora? Mientras corrían hacia el oscuro horizonte, una figura apareció al final de la calle, y Mariana supo que la cacería apenas comenzaba. ¿Podría enfrentarse al legado de su esposo y descubrir lo que realmente le había costado la vida? Mariana sentía como la adrenalina ardía dentro de su pecho mientras corrían. La figura al final de la calle se movía, más como un espectro que como un hombre. La lluvia caía con más fuerza, azotando sus rostros como palabras no dichas, como secretos que querían salir a la luz. El extraño avanzaba rápidamente a su lado, empujándola hacia adelante, y en medio de esa tormenta, Mariana se aferraba a la imagen de su vida anterior, momentos simples, risas compartidas. ¿Que había sucedido realmente aquella noche fatídica? Vamos a la esquina, luego tomaremos un atajo por el callejón, dijo el desconocido, señalando un paso oscurecido por las sombras. Mariana respiró hondo, cada paso que daba se llenaba de incertidumbre y miedo. Pero la rabia y la necesidad de respuestas eran más poderosas que cualquier temor. A medida que entraron en el callejón, el sonido del agua chocando contra el pavimento resonaba como un susurro en su mente. ¿Qué contiene el testamento que está en esa biblioteca?, preguntó, intentando despejar la niebla de confusión. Documentos que revelan conexiones con un grupo de personas que se dedicaban a actividades ilegales. Manuel, el amigo que perdí, tenía la evidencia sobre ellos. Juan estaba atrapado en una red de tráfico de información, y no solo lo mataron por lo que sabía, sino también para proteger a otros, respondió con un tono grave el desconocido, mientras echaba un vistazo por encima de su hombro. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mariana. ¿Su esposo había estado involucrado en algo tan oscuro? Todo lo que creía saber se desmoronaba a su alrededor. Se detuvo un momento, llevándose las manos a la cabeza, como si comunicar todo ese dolor al aire pudiera hacerle menos real. No puedo creerlo. ¿Por qué no me dijo nada? Quería protegerte. Pensaba que manteniéndote alejada de esta vida, estarías a salvo, dijo el desconocido, mientras sus ojos reflejaban la culpa y la desesperación. Pero ha llegado el momento de enfrentar la verdad. Ellos saben que estás buscando respuestas y no dudarán en encontrar lo que les pertenece. Una risa explosiva resonó a sus espaldas. Mariana se giró viendo que la figura oscura se acercaba, ahora acompañada de otras sombras que emergían de la lluvia. Rápido hacia el edificio, gritó, ya sin aliento, mientras comenzaban a correr nuevamente. La biblioteca estaba cerca, pero cada pie que pisaba parecía más pesado. La urgencia la empujaba hacia un lugar que había temido toda su vida. Al llegar, el silencio era ensordecedor, con la lluvia resonando suave en el tejado. Entraremos por la puerta trasera, no hagas ruido, instruyó el desconocido. Mariana asintió, sintiendo que el pulso del miedo latía en su garganta. Una parte de ella quería regresar, arrastrarse a la seguridad de lo conocido, pero el recuerdo del esposo que había amado y la verdad por descubrir la mantenía firme. Entraron, y la oscuridad los envolvió. En el aire flotaba el polvo acumulado y el olor a libros viejos. Sin perder un segundo, el extraño se dirigió hacia una sala trasera, tropezando con estanterías. La carpeta debe estar aquí. Los archivos son cruciales, murmuró, revolviendo entre los libros. Mariana, con cada minuto pasado, sentía que el tiempo se desvanecía. Se giró hacia la puerta, el sonido de pasos acercándose les erizaba la piel. ¿Y si no está? ¿Y si no se encuentran antes? La angustia se reflejaba en su voz. Lo estará. Dame un segundo más, respondió, su expresión intensa. Mariana sintió una punzada de desesperación cuando la puerta empezó a crujir bajo el peso de un golpe. De repente, el extraño levantó una carpeta polvorienta, sus ojos llenos de una mezcla de triunfo y terror.
Lo encontré. Ahora debemos salir de aquí, pero antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se estrelló contra la pared y las sombras entraron. Mariana no podía respirar. El tiempo se congeló. Frente a ella una figura conocida, ya no un espectro, sino una realidad aterradora. La pregunta que había estado evitando resurgió con fuerza, ¿realmente estaba lista para enfrentar el legado de su esposo? El legado que prometía cambiarlo todo. Con el corazón golpeándole en el pecho, Mariana se dio cuenta de que la verdad que siempre había querido podría costarle más de lo que estaba dispuesta a pagar y que quizás, lo peor estaba aún por llegar. El sonido de la puerta al ser destrozada resonó como un eco de su peor pesadilla. Mariana se quedó paralizada, enfrentándose al hombre que había amado y al mismo tiempo temido. Su rostro bañado en sombras, era una mezcla de determinación y maldad, una visión que parecía sacada de un sueño perturbador. Juan murmuró apenas capaz de pronunciar su nombre. «Hola, Mariana», dijo él, su voz serena, como si no estuviera en medio de una tempestad que amenazaba con consumirlos. «Te dije que mantuvieses distancia. Pero aquí estás, buscando respuestas que no deseas escuchar». Mariana sintió un nudo en el estómago. La revelación de su esposo la golpeó como un rayo. ¿Cómo había llegado a esto? Con un movimiento rápido, el desconocido se puso delante de ella, como un escudo humano. «No puedes hacerle daño», advirtió, mirando a Juan con furia. «¿Daño? No tengo intenciones de hacerle daño todavía», respondió Juan, su mirada helada. «¿No te das cuenta, Mariana? Todo esto es por tu bien. Mantenerte en la oscuridad era la única manera de protegerte de quienes te buscan». «¿Protegerme? ¿De qué? ¿De la verdad?» «Estás loco», gritó ella, y el eco de su voz reverberó en el aire polvoriento. Las sombras que habían entrado con Juan comenzaron a rodearlos, figuras indistintas que parecían moverse como depredadores. El sudor frío le corría por la espalda. «Tienes que dejarlo, Mariana. Este hombre no es quien dice ser. Lo que tiene en esa carpeta podría arruinarlo todo», espetó Juan, señalando al extraño. «Eres un traidor, Juan. No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo», le gritó ella, sintiendo como la traición le desgarraba el corazón. Sin embargo, al hacerlo, su mirada se centró en la carpeta que el desconocido aún sostenía con fuerza. «Eso no te pertenece», voces exigentes le gritaron a la vez, retumbando en la biblioteca. El desconocido levantó la mano, intentando hacer que todos se calmaran, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. «Lo que hay ahí dentro puede destapar un escándalo que involucra a personas poderosas», dijo el extraño, dirigiendo su atención hacia Juan. «Ellos no se detendrán ante nada para conseguirlo». Mariana sintió el sudor deslizándose por su frente mientras sus pensamientos luchaban por centrarse. La lluvia del exterior ahora sonaba como un tambor en su mente, marcando el ritmo de su creciente pánico. Un haz de luz iluminó la cara de Juan, y sus rasgos parecieron más definidos, más peligrosos. «Ven conmigo, Mariana. Es el único modo en que estés a salvo», insistió Juan, acercándose más. «¿A salvo de qué?», preguntó Mariana, intentando entender la profunda conexión entre su marido y el oscuro misterio que ahora la rodeaba. Pero más allá del miedo, había una chispa de duda. ¿Y si el verdadero peligro estaba justo frente a ella? El desconocido dio un paso al frente, su mirada firme. «Toma la decisión, Mariana. No hay tiempo. Si ellos llegan primero, no solo perderás lo que queda de tu esposo, sino también tu propia vida». Con un movimiento brusco, Juan desbloqueó su teléfono, mostrando un mensaje que hizo que su corazón se detuviera. «Mira. Tienes que elegir ahora», decía el texto. Era un ultimátum. Mariana sintió un vacío en su pecho. Las sombras se acercaban, tanto metafóricamente como literalmente, y la lluvia seguía golpeando con fuerza. Tenía que decidir, seguir la verdad y arriesgarse a perderlo todo, o sucumbir a la seguridad que una vez creyó tener. Mientras su mente luchaba entre ambas opciones, una risa sombría resonó fuera de la biblioteca, burlándose de su indecisión. La angustia le apretaba el pecho. Se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad, o la buscaría a ciegas, ignorando las advertencias que su propio corazón le ofrecía? En ese instante de incertidumbre un sonido ensordecedor resonó,
seguido de un grito desgarrador que cortó el aire. ¿Era el fin de su búsqueda, o solo el principio de un horror? Inimaginable, Mariana miró a ambos hombres, preguntándose si realmente estaba preparada para el camino que le aguardaba. La línea entre la vida y la muerte se hacía cada vez más difusa, y la decisión que debía tomar nunca había sido tan clara, o tan aterradora. Mariana sintió como el aire se evaporaba a su alrededor. El grito que había resonado no era un eco ni una ilusión, era real, y provenía de un lugar oscuro, profundo, donde las sombras se encontraban con los secretos más temidos. Sus ojos se centraron en Juan, donde la furia y la desesperación luchaban en su expresión. «Mira hacia atrás», gritó el desconocido de manera urgente. Mariana, impulsada por la adrenalina, giró la cabeza y su corazón casi se detuvo. En la entrada de la biblioteca, más figuras emergieron, como espectros de una tormenta. Había al menos 4 personas, todas codo a codo, sus rostros ocultos tras pasamontañas. Los temores que había soñado tomaban forma y venían hacia ella. «Mariana, ven aquí», Juan la instó, levantando su brazo en un gesto de protección. «No», gritó el extraño, mientras se interponía entre Mariana y su marido, su mirada más intensa. «Ellos son los que vienen a buscarte. No confíes en él». Un sudor helado le recorrió la espalda. Aquella noche las decisiones que debían tomarse ya no eran sencillas ni claras. Antes de que pudiera formular un plan, una de las sombras avanzó, empujando al desconocido hacia un lado. «Es tiempo de que la verdad salga a la luz, Juan», dijo uno de los enmascarados, su voz grave y profunda. «¿Cuál es tu juego? Nunca podrás protegerla de esto. La verdad no es lo que creen. No a costa de Mariana». Juan replicó mostrando una ferocidad que Mariana nunca había visto antes en él. Era como si estuviera dispuesto a desafiar al mismo infierno por ella. La tensión en el ambiente aumentó 1.000.000 de veces. Mariana se sintió atrapada entre dos fuerzas magnéticas, ambas peligrosas y irresistibles. ¿Era posible que Juan tuviese razón y el desconocido solo fuera un titiritero jugando con su destino? Pero si ella decidía seguirlo, ¿quién le garantizaría su seguridad? Mientras los murmullos se intensificaban, un equipo de luces se encendió de repente fuera de la biblioteca. La cortina de la tormenta se levantó por un instante, proyectando sombras alargadas en el suelo de madera. Un destello de esperanza o un presagio de desastre, el efecto era ambivalente. «La policía», gritó otra voz detrás de las sombras. «Tenemos que irnos ahora». El desconocido tomó la mano de Mariana con firmeza, sus ojos ardían con determinación. «Hay que ocultar la carpeta. Si la encuentran, no solo perderás a Juan, sino que puede que mueras como consecuencia de lo que se revelará». Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. La carpeta. La verdad que escondía. ¿Era el hilo que podía deshacer su vida entera, o la única forma de liberarse? «No puedo dejar que te lleven, Mariana», Juan dijo, su voz ahora un susurro, pero lleno de urgencia. «Confía en mí, por favor». Con un movimiento rápido extendió la mano hacia ella, habiendo dejado caer su teléfono al suelo, una imagen iluminada titilando en la pantalla. «Mira el mensaje, ¿por qué no lo ves?». Lo que se asomaba a la vorágine era más que una decisión. Era su vida, su realidad, y ahora tenía que decidir qué camino tomar. Quería seguir a Juan, el hombre que había jurado protegerla, o a un extraño que parecía conocer secretos de su vida que ella nunca supo. Sin poder pensar más, la lluvia golpeaba intensamente el vidrio, como si el cielo estuviera llorando. Delante de ella el caos reinaba, y en un momento inesperado, el desconocido se volvió hacia ella, su voz grave quebrantando el pánico. «Mariana, el destino de todos está ahora en tus manos. Escoge y que no se te olvide, del reloj sigue corriendo». Mariana cerró los ojos. La oscuridad del futuro la asfixiaba. Un ultimátum, un camino incierto y en el centro de todo, su corazón. Mientras pensaba en lo que estaba realmente en juego, una sombra se movió de nuevo, y una pistola fue desenfundada. Su sangre helada le gritaba que el momento se acercaba. ¿Sería el último, o solo el comienzo de un caos inimaginable? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, mientras su decisión se hacía inminente. ¿Estaba lista para enfrentarse a la verdad, o se convertiría en la víctima de sus propios miedos? Mariana sintió como su cuerpo se paralizaba ante la visión del cañón de la pistola,
su respiración se tornó pesada. La incertidumbre le calcó una sombra en el alma, mientras las palabras del desconocido reverberaban en su mente: el destino de todos está ahora en tus manos. La figura encapuchada que había desenfundado el arma dio un paso al frente. Te dije que nunca podrías protegerla, Juan, declaró con frialdad. Mariana podía ver un destello de metal en su mano, y algo dentro de ella colapsó. Su mente giraba entre el deseo de correr y la curiosidad voraz por conocer la verdad oculta entre ellos. Baja eso, gritó Juan, intentando hacerse notar en medio del caos. Su voz, normalmente serena, ahora resonaba cargada de un pánico palpable. Ella sintió como las vibraciones de su angustia la tocaban, haciéndola querer ir hacia él, pero sus instintos la mantuvieron en pie, indecisa. Uno de los enmascarados se adelantó, dejando que la lluvia insistente se filtrara por entre los pliegues de su ropa oscura. ¿De verdad crees que esto es solo un juego? Su risa cruel hizo eco en el interior de la biblioteca, inyectando una púa de miedo en la atmósfera. El juego concluyó hace tiempo. Lo que hay en esa carpeta es mucho más que un simple documento, es un legado que resquebraja la realidad que conocías. Mariana buscó la mirada de Juan, quien apenas podía mantenerse de pie, ansioso. La tormenta exterior servía como telón de fondo de una historia que no parecía tener final. Sin embargo, en medio de todo, ella empezó a recordar fragmentos olvidados, palabras sueltas de su infancia, murmullos de secretos que nunca habían visto la luz. Era posible que su vida, tal como la conocía, estuviese construida sobre una mentira. El desconocido apretó su mano sobre la suya. Nosotros sabemos lo que has perdido, Mariana, dijo con voz grave, los ojos expuestos a sus sentimientos más profundos. ¿Y lo que estás a punto de descubrir? ¿Qué perdí?, susurró ella, horrorizada y a la vez intrigada. Todo, respondió caóticamente. En ese mismo instante un rayo cruzó el cielo, iluminando por un breve segundo la biblioteca mientras un trueno desgarrador resonaba. Las sombras bailaron y un destello revelador se proyectó contra la pared, mostrando las caras ocultas de los que rodeaban a Juan y a la figura del extraño. El enmascarado levantó la pistola, apuntando hacia Juan, pero de repente, un grito desgarrador rompió la tensión. No, gritó Mariana, su voz resonó en ese instante de silencio, llenando el aire de una energía sorprendente. Ella dio un paso hacia adelante, relevando todos sus miedos. Baja esa pistola. Lo que sea que quieras, haremos un trato. Lo que hay en la carpeta no se puede negociar, respondió el enmascarado, su voz fría como el acero. Solo puede ser liberado. Y lo liberarás tú. La declaración cortante hizo que aquellos a su alrededor se contuvieran, el silencio se llenó de una carga inminente. Mariana sabía que cualquier palabra podría cambiar el rumbo de aquella noche. Mientras se enfrentaba al enmascarado, miró de reojo a Juan, quien rastreó su mirada con desesperación. ¿Y si la verdad que hay en esa carpeta arruina nuestras vidas? ¿Para qué me lo harías cargar? ¿Por qué yo?, preguntó con la voz entrecortada. No sabía si su pregunta debía retumbar o morir en las palabras. Porque solo tú puedes enfrentarlo. La verdad no se puede esconder para siempre y es tu momento de hacer frente a lo que está reservado para ti, declaró el hombre, con un tono que resonó en sus entrañas. Mariana sintió la presión del tiempo acumulándose. Asintió, sintiendo la tormenta y la lluvia envolviéndola, como si el mundo exterior supiera que una revelación estaba en camino. Cuando al fin la tormenta desnudó el silencio, un susurro se arrastró por los pasillos vacíos. Lo que viene no lo podrás evitar. Algo oscuro se cernía en el aire, una nueva revelación se preparaba para surgir y con ella, un final apocalíptico o un nuevo comienzo. Mariana se quedó quieta, sintiendo el latido de su propio destino. La pregunta resonó en su mente, ¿estaba realmente lista para descubrir la verdad detrás de su existencia, aunque eso pudiera significar perderlo todo? Mientras el caos retumbaba a su alrededor, la decisión que había tomado era solo el principio de lo que vendría. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y cada gota parecía llevar consigo el peso de las decisiones que se avecinaban. Mariana miró fijamente al enmascarado, la pistola seguía apuntando a Juan, y su corazón latía aceleradamente en desgracia. ¿Qué es lo que realmente hay en esa carpeta?, cuestionó, esforzándose por mantener la voz firme, aunque notaba sus fuerzas desvanecerse. El enmascarado guardó silencio, dejando que el rugido de otro trueno llenara el vacío.
Luego lentamente introdujo una mano en su chaqueta y extrajo un objeto envuelto en un lienzo negro, como si de un artefacto sacrílego se tratara. Mariana sintió como el aire se volvía denso. El escote de la tela revelaba un destello de algo colorido. Antes de que pudiera distinguirlo, el hombre se acercó un paso más, obligándola a retroceder instintivamente. Esto representa más que un simple legado. Es la verdad de tu vida, dijo entre dientes mientras exhibía un contenido que brillaba incluso en la penumbra. Mariana tragó saliva, intentando aferrarse a la realidad. Es suficiente. Solo apuntas a Juan, pero yo soy la que puede ayudarte. Si quieres liberarlo, yo soy la clave, ¿no? La actriz de su propio drama era capaz de justificar cada palabra, alimentando su determinación. Cuidado con lo que deseas, replicó el enmascarado, su risa castrense reverberando. Lo que hay en este paquete cambiará todo lo que conoces. Y cuando lo hagas no habrá vuelta atrás. Los enmascarados comenzaron a moverse, la tensión se palpaba en el aire, como una tormenta que da indicios de un huracán a punto de desatarse. Mariana sintió un nudo en la garganta, las palabras resonaban en su mente, acumulando significado detrás de cada sílaba. ¿Qué hay de su hermana? ¿Qué tiene que ver ella en este legado? Juan preguntó ahora mostrando signos de valor, levantando la vista, desafiante. Sus vidas están conectadas de una manera que ni tú ni Mariana pueden entender, refutó uno de los encapuchados mientras se acercaba aún más. La verdad se abre paso entre los secretos como la luz atraviesa la oscuridad. Tu hermana, Juan, era solo el inicio. De repente la lluvia acrecentó su intensidad, como si el cielo fuera cómplice de la intención de desvelar lo oculto. Mariana sintió una punzada de dolor en su pecho. Sabía que la caída de aquellos secretos podría ser devastadora. Hazlo. Libérame de esto, imploró ella, ahora con una voz más suave, casi quebrada. Sea lo que sea, solo tráelo. Estoy lista para asumir la carga. Durante unos segundos el enmascarado mantuvo la mirada fija en ella, evaluando sus palabras, como un maestro revisando a un alumno en su examen final. Mariana. Juan gritó, su desesperación palpable. No estoy dispuesto a perderte por la curiosidad de conocer verdades que tal vez es mejor dejar enterradas. Es un riesgo necesario, dijo ella, llenándose de coraje ante la mirada de desdén del enmascarado. Con un movimiento rápido, el encapuchado desató el lienzo negro. Mariana contuvo la respiración. El contenido era una serie de documentos, fotos familiares y una carta. ¿Qué es esto?, preguntó, el pánico sacudiendo su voz mientras se acercaba. La figura encapuchada sonrió, un gesto que revelaba no solo satisfacción, sino también un conocimiento siniestro. La carta de un esposo para su esposa, la cual guarda más que simples palabras. Mientras la tormenta rugía, los murmullos de los seguidores se tornaron un eco sordo. Mariana extendió la mano hacia la carta, brillando en medio de la oscuridad, pero algo en su interior la detuvo. ¿Y si al abrir esa carta, se destapa una verdad que cambia todo? ¿Valdrá la pena el riesgo?, se preguntó a sí misma, el sudor goteando por su frente, mientras la tensión crecía como un resorte listo para estallar. Ahora que lo has dicho, la carta no es lo único que tiene el poder de cambiar tu vida, dijo el enmascarado, y Mariana sintió como el mundo giraba en torno a ella, todo podía cambiar en cualquier momento. Pero, ¿estaba lista para asumir esas consecuencias? El sonido de una puerta golpeando resonó en la distancia, y más figuras emergieron de las sombras, cada una trayendo consigo más preguntas que respuestas. La lluvia se tornó en granizo, y Mariana supo que estaba lejos de salir ilesa de esta noche. ¿Qué otros secretos habría en juego? Mientras la carta caía lentamente entre sus dedos, el verdadero desafío apenas comenzaba. Mariana se quedó atrapada en el instante, contemplando la carta que podría revelarle el eco de su vida pasada, una vida construida sobre promesas y sombras de su difunto esposo. El silencio era incómodo, cargado de palabras aún no pronunciadas, de decisiones importantes colgando entre el aire pesado y las gotas de lluvia que seguían golpeando con fuerza la ventana. ¿Qué harás, Mariana?, preguntó el enmascarado, su mirada fija en ella, desafiándola a moverse, a elegir. Sin embargo, en su interior, el miedo y la determinación peleaban en una batalla silenciosa. Debo saber la verdad, finalmente soltó y con el corazón en la mano, la arrojó hacia el destino conocido. Tomó la carta y sintió el frío del papel en sus dedos, un escalofrío que recorría su columna.
Dame eso, ordenó Juan con desesperación reflejada en su expresión, su mirada llena de advertencias no dichas. Déjala ver, esta carta podría ser la clave para entender todo lo que ha sucedido, manifestó el desconocido, empujando a Juan para que dejara de presionar. La tensión se palpaba en el aire. El enmascarado, aún a la expectativa, observaba mientras Mariana abría la carta, cada pliegue desgastado susurrando secretos a sus oídos. Las palabras comenzaron a desenvolverse en su mente como imágenes de un cuadro que nunca había visto. Mariana, si encuentras esto, es porque las sombras han vuelto a acecharte. Gracias al legado que creí que estaba protegiéndote, el tiempo se ha agotado y las piezas del rompecabezas están en manos equivocadas. Su voz se quebró. Las palabras de Juan, retumbando como campanas de alarma en su corazón. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz frustrada y asustada. La atmósfera se tornó mortalmente fría, el encapuchado asintió y dijo, el legado de Juan está conectado a una red de mentiras. Su propia hermana es parte de este enigma. Las conexiones son más profundas de lo que imaginas y esta carta es el primer hilo que debes seguir. No entiendes, interrumpió Juan, su tono elevado. Ellos están detrás de nosotros, Mariana. Aún no es seguro que la verdad salga. No es solo tu vida, es todo lo que construimos juntos. Pero Mariana cerró los ojos, sintiendo la presión en su ser. No puedo seguir en esta oscuridad, dijo con firmeza. Debo entender el legado. Debo enfrentar la sombra que ha envuelto nuestras vidas. Un golpe resonó contra la puerta, sacudiendo su resolución. Están en camino. Rápido, gritó el desconocido, tomando la mano de Mariana. Debemos escondernos y salir de aquí. Mariana se lanzó hacia Juan, quien parecía buscar su mirada con desesperación. Vuelve conmigo, Mariana. No podemos jugar con fuego. Si no enfrentamos el fuego, ¿cuánto tiempo más podré vivir en esta mentira?, respondió ella con lágrimas en los ojos, constatando que su matrimonio había estado edificado sobre cimientos de miedo y secretos oscuros. En ese instante el grupo de encapuchados entró en la biblioteca, y el tiempo se detuvo mientras las miradas se cruzaban. Entreguen la carpeta, demandaron, su tono frío como acero. La habitación estalló en un caos, cada uno buscando cubrirse. Fue entonces cuando Juan se interpuso gritando, no dejaré que te lleven. Los encapuchados apuntaron sus armas. El enmascarado tomó a Mariana, llevándola tras una estantería mientras la situación estallaba en una lucha feroz de sombras y gritos. ¿Podrás vivir con la verdad, Mariana?, preguntó el desconocido, sabiendo que lo que estaban a punto de desatar cambiaría todo. Mientras las balas pasaban silbando, Mariana miró la carta aún en su mano. Es tuya, si quieres resolver el destino que Juan ha dejado correr, gritó el enmascarado mientras los ecos del enfrentamiento resonaban en la habitación. Ella sintió la calidad del papel, como una puerta que podría abrir un abismo o ofrecerle una nueva vida. Atrapa a la verdad. No dejes que se te escape como lo hizo con él, resonó en su cabeza. Fue un destello claro en medio de la sombra. Con un movimiento rápido guardó la carta y con un empujón, salió de su escondite. Mariana, no, gritó Juan desesperado, pero ya era tarde. Ella, sana y salva, regresando al caos. Las balas seguían volando. Y mientras la verdad se elevaba, un grito llena el aire. Vámonos, ahora, le ordenó el desconocido, llevándola con él mientras avanzaban hacia la salida del edificio. El tumulto familiar se desvaneció mientras la lluvia continuaba su feroz danza en la noche oscura, un recordatorio de que el pasado aún la acechaba y que el legado de Juan no estaba terminado. Al cruzar el umbral, una nueva vida se extendía ante ella. Con la carta como su guía, Mariana estaba lista para enfrentar lo que sea que viniera. La búsqueda de la verdad no había hecho más que comenzar, y cada paso que daba se sentía más real y concreto que cualquier otro que hubiera tomado. Lo que hemos encontrado es solo el principio, susurró el desconocido, mientras el eco de la tormenta ahogaba sus palabras, pero Mariana ya sabía que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Las sombras podían acechar, pero la luz de la verdad, aunque dolorosa, era la única que podía liberarla de los secretos que habían atormentado su vida. Mariana sostuvo la carta con fuerza en su pecho. Había elegido enfrentar el fuego. Y estaba lista. Esto no acaba aquí. Si quieres ver cómo sigue esta impactante historia y muchas más, suscríbete instantáneamente a nuestro canal.
Dale like ahora para que podamos seguir creando este contenido que tanto amamos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se desenvuelven las sorpresas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Hasta pronto.